da la oportunidad de compartir una vez más la palabra de Dios. Bienvenido a nuestra lección de Escuela Dominical y reciba un saludo de la Iglesia El Cristo Vivo. Bien, vamos a continuar hoy, hermanos, con nuestro estudio del Evangelio de Marcos y le estoy invitando a ir allí a Marcos capítulo 8, versículos 27 al 38. Y dice la palabra de Dios: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipos, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tu palabra, una palabra poderosa, profunda, Dios. Te pedimos que nos guíes para exponerla y recibirla en esta mañana de domingo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hoy voy a hablarle bajo el título que es una pregunta: ¿de qué se trata esto? El pastor y escritor David Platt escribió en su libro Radical la peligrosa tendencia que hay entre muchos creyentes o personas que dicen llamarse cristianos en tratar de redefinir el cristianismo. Él lo hizo poniendo de relieve la creencia que hay en su propio país. Él es un escritor norteamericano. Pero lo que él escribe, hermano, se está viendo no solamente en su país, en el nuestro también y en muchos lugares donde está la iglesia de Jesucristo. Él dijo lo siguiente: estamos cediendo a la peligrosa tentación de tomar al Jesús de la Biblia y torcerlo hasta obtener una versión con la que nos sintamos más cómodos. Un Jesús agradable, de clase media, estadounidense, un Jesús que no se preocupe por el materialismo y que nunca sea capaz de pedirnos que demos todo lo que tenemos. Un Jesús que no espere que abandonemos nuestras relaciones más estrechas para que Él reciba todo nuestro afecto. Un Jesús que no tenga problema con la devoción nominal, que no invade nuestras comodidades, porque después de todo Él nos ama tal cual como somos. Un Jesús que quiere que seamos equilibrados, que evitemos los peligros extremos y que en realidad quiere que evitemos toda clase de peligros. Un Jesús que nos consuele y nos dé prosperidad mientras vivimos nuestro paseo cristiano en el sueño americano. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta declaración, y en estos momentos que estamos viviendo, al ver el nominalismo que está imperando en tantos en medio de esta situación, pienso que muchos no han entendido todavía de qué se trata seguir a Jesús y relacionarse con Él. Miren, los discípulos tenían sus ideas de lo que era seguir a Jesús, que era el Mesías. Era un paseo por Israel sanando gente, después
iba a suceder la intervención poderosa de ese Mesías borrando a Roma de la faz de la tierra. Al final ellos iban a reinar con el Mesías en una felicidad permanente. Y es triste decirlo, pero algo parecido a lo que yo le acabo de decir es lo que piensan muchos que están dentro de nuestras iglesias. Y es por esa causa que este pasaje es ignorado por tanta gente, porque creemos que ahí no dice lo que dice. Es demasiado radical el Jesús que está hablando aquí, como también lo hace en Mateo 16 y Lucas 9, que son los pasajes paralelos. Ese Jesús que vemos aquí no se adapta al Jesús que nosotros nos hemos creado en nuestra mente. Nosotros estamos tan acostumbrados a sobreenfatizar determinadas verdades de Jesús sobre otras, que cuando nosotros nos topamos con una enseñanza como esta, no creemos que sean ciertas o nos resulta bastante difícil asimilar. El pasaje, hermano, establece los principios fundamentales del verdadero discipulado y de lo que implica ser un discípulo de Jesús. Hay una respuesta a 3 preguntas básicas en el pasaje: ¿quién es Jesús? ¿Qué vino a hacer? ¿Y qué espera de nosotros? Así que veamos en este pasaje de qué se trata el ABC del cristianismo. En primer lugar, se trata de entender quién es Jesús. Los versículos del 27 al 30 dice que Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Ellos les respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Y entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijese esto de él a ninguno. Mire, después de sanar Jesús al ciego, que lo vimos el domingo pasado, sus discípulos continúan el camino junto con él y llegan a la área de Cesarea de Filipo. Han pasado casi ya 2 años desde que los discípulos están acompañando a Jesús. Han visto de primera mano lo que puede hacer Jesús y su figura ya comienza a ser conocida en Israel. Es en este contexto que Jesús realiza una pregunta fundamental a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y luego personaliza más allá la pregunta y pregunta, valga la redundancia: ¿y vosotros quién decís que soy? La pregunta es lógica, porque si lo están siguiendo y son sus discípulos, tienen que tener una idea de quién es Él y lo que Él representa. Lo mismo va para nosotros. Es esencial que nosotros entendamos quién es Jesús claramente, porque eso va a definir el tipo de cristianismo que vamos a vivir. Las preguntas nos revelan 2 elementos importantes sobre el entender quién es Jesús. En primer lugar, la pregunta de Jesús nos revela que el testimonio popular nunca es suficiente. Como el ciego recibió la vista gradualmente en Betsaida, los discípulos están a punto de recibir mayor revelación de parte de Jesús. Él hace una pregunta ineludible: ¿quién dicen los hombres que soy? Ahora, lo interesante de todo esto es que anteriormente, cuando Jesús calmó la tormenta, que está allí en Marcos 4:41, los discípulos, cuando vieron a Jesús calmar la tormenta, ellos dijeron: bueno, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero Jesús comienza preguntando por la opinión popular y ellos le responden. Algunos, como por ejemplo el caso de Herodes, consideran que Jesús debía ser Juan el Bautista resucitado de los muertos. Otros suponían que era Elías, a quien Dios había prometido enviar antes que viniera el día de Jehová grande y terrible, como aparece en Malaquías 4:5. Y otros creían que él era alguno de los profetas, como por ejemplo Jeremías, que según la tradición judía iba a regresar con el arca del pacto estableciendo el reino del Mesías. Esa era la mentalidad que tenía las personas del pueblo, la opinión pública, si fuéramos a utilizar un término actual. Cuando usted lee las opiniones para ese contexto, a ver, no parecen tener nada de malo. En nuestro contexto, las personas consideran a Jesús como un gran maestro, como un hombre santo, como alguien amoroso, como alguien que es muy perdonador, como alguien al que le podemos pedir cualquier cosa y nos las va a dar. En fin, Jesús es el tipo buena gente del barrio.
Y lo anterior no tiene nada de malo, siguiendo el eslogan de nuestra generación. El problema con todo eso, es decir, con lo que pensaban los discípulos y con lo que pensamos nosotros de Jesús, es que no es toda la verdad. De hecho, es una pésima verdad que desvirtúa a la persona de Jesús y lo presenta de una manera diferente como Él quiere ser conocido. Cuando los discípulos dieron la opinión de la gente a Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Ignorar completamente esa opinión y pasar a una pregunta más personal. El punto es que la opinión pública o las personas pueden expresar quién es para ellos Jesús, pero si esa identificación de la persona de Jesús no corre con lo que las Escrituras revelan o lo que Jesús ha revelado de Él, entonces nos estamos inventando un Jesús y eso para Dios no es suficiente. Y como no es suficiente, da una imagen deficiente del Hijo de Dios que puede confundir, que puede engañar y que puede conducir a falsas esperanzas a las personas. Por lo tanto, con Jesús lo popular no necesariamente es verdad. Pero no solamente revela eso, lo que Dios revela es lo que vale, no la opinión popular. Mire la segunda pregunta a Jesús. Él se interesa ahora por la opinión de la gente que anda con Él, por sus discípulos. Y Pedro le responde, tú eres el Cristo. Y es la única respuesta aceptable. De ahí para allá, todo lo demás sobra. Vamos a ver en el pasaje paralelo de Mateo, que da un poco más de detalle. Mateo 16 dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el único Salvador del mundo. No es un gran profeta, no es simplemente un maestro, no es el amiguito del barrio de todos nosotros. Es con claridad y convicción y sin sombra de duda o equivocación, tenemos que proclamar como Pedro que Jesús es el ungido de Dios, que es el Cristo, el Mesías, el supremo de Dios, la suprema revelación de Dios, el Salvador del mundo. Después de 2 años de seguir a Jesús, ya los discípulos habían desaparecido cualquier tipo de duda acerca de quién era Jesús. Tanto la deidad de Jesús como su condición mesiánica estaban firmemente ancladas en su mente. Sin duda, aún Jesús, fíjese, Pedro y los 12 rechazaron las opiniones predominantes de las multitudes y de los líderes religiosos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también. Los puntos de vista populares y de moda de Jesús deben rendirse, hermano amado, al testimonio claro y consistente de las Escrituras. El Jesús en el que usted debe creer es aquel que el Padre ha revelado y que su vida aparece expresada en las Escrituras, especialmente en los Evangelios. No un Jesús que nos hemos inventado para que se acomode a nuestros corazones. Si usted lo hace de esa manera, se va a engañar, como ya hemos dicho anteriormente, estará siguiendo a un Jesús que no es el Mesías de la humanidad, y usted va a terminar frustrado y desilusionado. Entonces, al final Jesús no niega el título para terminar este punto. Él no quiere que se transmita lo que ellos han revelado, probablemente porque no es el momento para hacerlo, pero sobre todas las cosas, hermano, porque la esperanza mesiánica que tenía la gente en ese momento era muy diferente a cómo iban a ser las cosas. Entonces, usted puede entender todas las cosas de este mundo. Créame que sí, puede hacerse un experto en cualquier cosa con un poco de entrenamiento y quizás con un poco de talento. Pero no trate de pasar por este mundo sin entender quién es Jesús. Como veremos más adelante, no hay nada más importante. Entonces, eso nos lleva a la segunda parte del pasaje. Se trata de entender para qué vino Jesús. Dice la Biblia en el 8:31-33, dice, y comenzó a enseñarle que
le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, y subraya esa expresión. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones en la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mire, el Evangelio se ha diluido tanto en tantos lugares que la mayoría de las personas piensan que Jesús vino para hacerles felices aquí y al final del siglo. Esa es la mentalidad que tiene un montón de gente en nuestra congregación. Lógicamente, esto tiene que ver con lo anterior. Tienen un concepto defectuoso de quién es Jesús. En esta sección, habiendo advertido a los discípulos, Jesús se dispone a instruirles, y al hacerlo les va a enseñar que algo que en su imaginación más prolífica o salvaje ellos nunca le había pasado por la mente, a saber que iban a relacionarse con un Mesías sufriente. Y esta idea del Mesías sufriente involucra 2 elementos que nosotros debemos conocer sobre Jesús. ¿O para qué vino Jesús? En primer lugar, Jesús vino a entregar su vida, no a hacernos felices. Él vino a entregar su vida. Teníamos un problema y Él vino a entregar su vida para que ese problema se resolviera. El hecho de que Pedro identificara a Jesús como el Cristo o el Mesías o el ungido significaba que los discípulos creían que Él era el único, aquel que Israel había estado esperando desde la época de David. Un líder sobrehumano que iba a derrocar a los enemigos de Israel, que iba a reunir al pueblo terrenal de Dios desde los 4 rincones de la tierra y haría de Jerusalén y Palestina el centro del mundo, estableciendo el reino perfecto de Dios. Eso era lo que ellos creían, pero no es lo que Jesús tiene en mente. Jesús comienza diciendo en esencia que el Mesías iba a sufrir de mano de los líderes del judaísmo, que iban a causar su muerte y que Él resucitaría. Nada en la expectativa mesiánica entonces corriente en el judaísmo incluía esas ideas, sino la anterior, la que le mencioné. De hecho, el asunto de la resurrección, los mismos discípulos lo entenderían después que Jesús resucitó. Y dice la Biblia que Jesús le explicó esto claramente. Fíjense en la expresión "me es necesario", cómo se relaciona con el resto de los verbos que aparecen en el pasaje. Es necesario padecer mucho, ser desechado, ser muerto y resucitar. Todo esto tiene que suceder, es necesario, es lo que prometieron las Escrituras, por eso vino. Esto es lo que exige el pago del pecado y no podemos ninguno de nosotros proporcionarlo, tiene que ser el Hijo de Dios. Y ahí, hermano, es donde se encuentra la ley de Dios y el amor de Dios. Ahí es donde se encuentra el juicio y la gracia de Dios. Quita la palabra necesario de su significado y vacías el Evangelio y la cruz de su gloria. El llamado que está haciendo Jesús aquí es claro: no invente o crea en otro evangelio que no contemple a un Mesías que murió y sufrió para que nosotros volviéramos a los brazos del Padre. Esa es la locura de lo que tenemos que predicar. Así y solamente así es como las almas se conectan con Dios. No hay otro camino, no son las obras, no es la buena moral, no son las creencias subjetivas, no es la justicia propia, no son los sistemas religiosos, es el Cristo muerto, resucitado y ascendido. Téngalo presente. Pero más, Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Después que Jesús da esta revelación, es como que decir que iba a ser el Mesías sufriente, es como si dejara en shock a los discípulos. Es totalmente contrario a lo que ellos imaginan. Y Pedro nuevamente toma la palabra para dar su opinión, pero lo hace de una manera interesante. La Biblia dice que tomó a Jesús a un lado y comenzó a reprender a Jesús. Pedro está escandalizado por lo que Jesús ha dicho. ¿Y por qué? Porque Pedro tiene sus propias ideas preconcebidas de cómo tiene que actuar Jesús.
Pedro básicamente dijo: Jesús, nos está yendo bien, somos bendecidos por tu compañía, todas las cosas nos están saliendo bien, si tenemos un problema tú lo resuelves, estamos predicando y conociendo gente por toda Israel, mira la multitud de gente que nos está siguiendo, ¿cómo tú puedes terminar con esto? Además, Jesús, está el asunto de Roma y cómo vas a demostrar tu poder y vas a engrandecer nuestra nación. Esa era la idea que tenía Pedro. Todo esto provocó una de las expresiones más severas dichas por Jesús a una persona: quítate de delante de mí, Satanás. Jesús está diciendo: hay demasiadas cosas aquí en juego para que tú te comportes como el enemigo. Pedro le está ofreciendo a Jesús la corona sin la cruz. Él piensa, Pedro, que él tiene el mejor plan del mundo, incluso un plan mejor que el de Dios. Él cree que conoce la clase de Mesías que Jesús necesita ser e intenta remodelarlo y redefinirlo para que se ajuste a su concepción. Es el mismo Mesías que muchos quieren tener. Ahora, dame un Mesías que yo pueda controlar, uno que pueda moldear a mi imagen y semejanza. No. Tú y yo debemos y tenemos que afirmar los caminos de Dios y no los caminos del hombre. Porque por lo general los caminos del hombre son contrarios a Dios, y de hecho, caminos del hombre por lo general, cuando no se alinean con los de Dios, se alinean con los del enemigo. Puede ser que tú no entiendas esto completamente, puede ser que no sea fácil porque no lo fue para Pedro y los discípulos, sin embargo, siempre va a ser lo mejor. Por lo tanto, deténgase, piense un momento y no vaya a ser que usted esté alineado con el enemigo y no con Dios. Y quiero terminar en este punto. Si Jesús vino a morir y a hacer la voluntad del Padre, ese es el evangelio que tú y yo debemos predicar. Y como descubriremos en unos momentos, nosotros también somos llamados a morir y a vivir para Dios. No entender esto u ocultarle esto a otras personas para hacer el mensaje más atractivo es seguir el camino de Pedro. Y ya usted sabe qué fue lo que Dios dijo y piensa acerca de eso. Por último, esto se trata de entender lo que espera de nosotros Jesús. Mire, la Biblia dice en Marcos 8:34: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Después que Jesús reprende a Pedro, se vuelve a sus discípulos y a la multitud y les dice de qué se trata seguirle a él. Muchos piensan que el cristianismo se trata de venir a la iglesia, de ser altruista de vez en cuando haciendo alguna obra o una buena obra a favor de alguien necesitado. De hecho, muchos piensan que ser discípulo de Jesús es recibir alguna clase de doctrina y ya se acabó el discipulado. En esta porción que nosotros acabamos de leer, es uno de los pasajes de los cuales la mayoría de los creyentes no quieren hablar nunca. Es un pasaje que no nos permite escondernos y que nos revela un Jesús que nos es difícil estar de acuerdo con él. Pero la porción nos dice qué es lo que espera Jesús de nosotros y revela qué tipo de cristianismo hemos decidido vivir. Así que, ¿qué espera Jesús? Jesús espera que vivas como su discípulo. Hay 3 elementos que son cardinales con relación al asunto de ser un verdadero discípulo. Ninguno de los 3 podremos lograrlo sin Cristo, y los 3 son una decisión personal de cada cual, cada día. Primero, dice Jesús, niégate a ti mismo. Y esto no es una negación de ciertas cosas materiales o terrenales, o coger un látigo y azotarse en la espalda. No es eso de lo que está hablando Jesús.
es de renunciar al interés propio que guíe la vida, es vivir como Cristo dirija, es atesorar y valorar a Jesús y lo de Jesús más que a ti mismo, que tus comodidades, que tus aspiraciones. Es no a ti constantemente y sí a Jesús. En segundo lugar, aparece tomar la cruz. Ya nosotros hemos dicho en otras ocasiones, pero vuelvo a repetirlo, que tomar la cruz no es una enfermedad, no es un familiar complicado o enfermo terminal, o tampoco es una situación difícil o un problema con la suegra o con la esposa y todos esos inventos que tenemos nosotros para llamarlo y usar la expresión. No, esa es mi cruz. No es de eso de lo que estamos hablando aquí. En el contexto aquel, todo el mundo entendía la metáfora. Un prisionero que iba a ser ejecutado era responsable de llevar su cruz al lugar de la sumisión, al lugar de su ejecución, y eso tipificaba y significaba la sumisión al poder de Roma. Ninguna metáfora podía ser más aterradora que esa, porque incluso los judíos consideraban que una persona, y la ley lo decía, que colgaba de un madero estaba bajo maldición. Entonces, por lo tanto, tomar la cruz significa, en aquel momento y ahora también para nosotros, identificarse con Jesús y sus seguidores, enfrentar opresión de todo tipo en el ámbito social, político, enfrentar el ostracismo y no volver atrás. Puede significar incluso la muerte. Las palabras de Jesús significan que sus seguidores tienen que estar preparados para obedecer la palabra de Dios diariamente, no importa la consecuencia que pueda traer esa obediencia. Fíjese que esto no es ni normal ni natural, pero es lo necesario para ser un discípulo de Cristo. Y por último, lógicamente aparece el sígueme. Responde la pregunta: ¿estamos dispuestos a creer y obedecer a Jesús? En otras palabras, Jesús va a ser radical. Jesús no va a pedir que salgamos de la cómoda zona de confort. En términos prácticos significa renunciar al supuesto derecho de dirigir nuestra vida. Mi amado hermano, Jesús lo pagó todo, pero Jesús no tenía ni tuvo nunca la intención de ahorrarnos los costos razonables del discipulado. Eso que aparece ahí no era para aquella época, es para todos los creyentes en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Y por último, Jesús espera que vayas por lo eterno. Al final aparece una paradoja de Jesús y una de las preguntas que define qué queremos realmente en la vida. Dice Jesús que una persona que salva su vida para satisfacer sus deseos y metas fuera de Dios, finalmente, al final, va a perder su vida. Esa persona no solamente va a perder la vida eterna ofrecida por Jesús, que está destinada a aquellos que creen, sino que va a perder también la plenitud de vida prometida a los que creen en Jesús. En contraste, dice Jesús, aquellos que voluntariamente pierden su vida por causa de Cristo y del Evangelio, entiéndase el reino de Dios, en realidad salvan su vida. Porque perder la vida por causa de Cristo se refiere a una persona que se niega a renunciar a Jesús, incluso si ese castigo que viene es la muerte. Entonces, estar dispuesto a poner los deseos personales y la vida misma en las manos de Dios significa comprender que nada de lo que nosotros podamos ganar por nosotros mismos en nuestra vida terrenal se puede comparar con lo que vamos a ganar siguiendo a Jesús. El que se arriesga y considera que su existencia es más importante que Jesús, perderá tanto a Jesús como la vida eterna. Y en este punto que tenemos la gran pregunta de la vida que hace Jesús. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La respuesta es nada. ¿Qué puede dar un hombre a cambio de su vida o de su alma? La respuesta es nada. Estamos lidiando con beneficios temporales versus pérdida eterna. De eso es lo que está hablando Jesús. Solo Dios puede extender la vida de uno a la eternidad, por lo que Jesús está diciendo, el alma tiene un valor inestimable y por lo tanto la gente sabia y con sentido común deberían volverse a Dios. Y por último, hay una advertencia final, hermano.
cuidado con avergonzarte de Jesús. Quisiera abundar más en este punto, pero por razones de tiempo no lo puedo hacer. Pero déjame decirte lo que está diciendo Jesús. Si tú te avergüenzas de mí, eso es lo que está diciendo Jesús, y del precio que yo pagué por ti, si no estás orgulloso de mí y no me aprecias a mí ni lo que hice por ti, si quieres ponerte del lado de los que valoran más su reputación, más que lo que más que valorarme a mí, entonces esa es la forma en la que yo te voy a ver al final. Cuando yo venga, me voy a avergonzar de ti y vas a morir con la gente que me considera una vergüenza. Esa es una escritura que en estos tiempos nosotros deberíamos pensar. No es una amenaza de Jesús. He tratado de explicarle, si tú te avergüenzas ahora de Jesús y de sus palabras, del Evangelio, al final Él te va a responder igualmente con vergüenza. Y para terminar este asunto brevemente, ¿qué espera Jesús? Espera, hermano, que nosotros tengamos suficiente sentido común para elegirle a Él. Y termino en esta mañana. 180 años después de la muerte del emperador Carlomagno, eso fue alrededor del año 1000 después de Cristo, no que murió en el año 814 creo que fue. 180 años después, los funcionarios de otro emperador llamado Otón abrieron la tumba de Carlomagno, donde se encontraba el cadáver y tuvieron una vista asombrosa, porque no solamente estaba toda la riqueza y la pompa con la que había sido enterrado en esa tumba, no, vieron los restos esqueléticos del rey en una manta, la corona de emperador todavía en su cabeza, y en una mano tenía una copia del Evangelio y su hueso, uno de los dedos de huesudos, estaba descansando sobre un texto que decía: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo en la vida y perdiere su alma? Ahora, yo no sé hasta qué punto vivió Carlomagno según esta declaración, pero sí te puedo decir de qué se trata la vida. Y la vida, hermano, se trata de Jesús. Así que deja que Él se siente en el trono de tu corazón y tu vida nunca más será igual. Dios te bendiga. Oro por ti en esta mañana. Padre, bendice a cada persona que ha escuchado esta tu palabra. Dios, abre sus ojos para que podamos verte en toda tu magnificencia, Jesús. Por quién eres, por lo que has hecho por nosotros, pero también por lo que esperas de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, porque queremos encontrarnos contigo aquí y en la eternidad. Gracias, Jesús. En tu nombre hemos orado, amado Dios. Amén y amén. Dios te bendiga.